Me gusta bailar no como un goce personal, sino por la posibilidad de contactar conmigo misma y con los que comparto la vida, porque me permite descubrir las diferentes emociones que habitan en el día a día y la forma en cómo actuamos cada uno, por el interés de narrar lo que conozco. Lo que he llegado a determinar es una responsabilidad, es el camino hacia mis decisiones. Hace mucho tiempo decidí no lanzarme al vacío, pactando conmigo misma que mejor mi imaginación volara lejos para recuperar los relatos que inventé en mi primera historia de vida, aburrida de escuchar las mentiras de los otros. Mis maestros me enseñaron a mirar, haciéndome una observadora asidua a las sensaciones, a los hechos, a las insinuaciones corpóreas del devenir fomentado por los deseos. Su guía me proporcionó el destino incansable de la indagación de cada minúsculo tejido que me conforma, para sorprenderme en el silencio de las imágenes fantasmales,
en tartamudo apuro de un lenguaje en lucha por encontrarse. Variados son los vestidos que me han conducido en el camino, arropándome de aliento y desventura, trazando el paso de la vida y contagiando a otros a atreverse a caminar por los senderos inciertos, porque sólo así se reconocen los ritmos internos de las anécdotas nunca antes habitadas. ¿Será cierto que a través de las coreografías que he compuesto se encuentra mi biografía? Cada rostro femenino me conduce al sitio de origen de mis aventuras de observadora silente. Las mujeres, transitando de un lugar a otro con la carga de su nostalgia, en coros solidarios, donde aparecen los reflejos del paso incansable que no parece llegar a ningún sitio. Mientras que la figura del hombre la desdoblo para que dialogue con su alter ego, ante el extravío representado por su multiplicidad de figuras de un juego que no me pertenece, sintiéndome despojada de mis propios ideales que en secreto sueño. He revelado ante los espectadores los pasajes de mi vida que no he podido comprender en la vida común y que aparecen cuando el cuerpo empieza a moverse. Me he mostrado de muchas formas, aunque mi cuerpo físico no esté dentro de la escena. Construyo la historia que me significa desde el alma para que un bailarín o bailarina la encarne posicionándose de su propia historia. La escena es una oportunidad para expresarnos desde nuestras incertidumbres. Es el espacio que nos permite indagar acerca de lo que somos. Es inquietante moverse en su territorio porque no es condescendiente. Debemos estar conscientes que cada nueva propuesta implica volver a renacer, salir de las sombras y mirar de frente al ser que somos. En la escena, el dominio es una fantasía. Estamos siempre surcando por el fuerte abismo de nuestra vulnerabilidad. El ánimo y desánimo nos lleva a reorganizar los ritmos inestables de la danza que nos hace vivir contraponiendo el pasado.
Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a este espacio de testimoniales, una plataforma que desde la Secretaría de Cultura, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, el Centro de Producción de Danza Contemporánea y el Sistema de Apoyos a la Creación Artística y Proyectos Culturales compartimos con todos ustedes. Muchísimas gracias. Quiero ser particularmente enfático en dar una bienvenida entrañable, cálida, a la generosa disposición por parte de Cecilia Appleton en acompañarnos el día de hoy en estos testimoniales. Y quiero decirlo con toda cabalidad. Creo que el trabajo de Cecilia me conecta a mí particularmente con esta suerte de reflexión. Creo que después de escuchar las palabras que Cecilia ha manifestado en el video que nos ha compartido, en este contraponer el vacío, hay encuentros en territorios verbales de reflexión, territorios del pensamiento, que es desde donde yo creo, estoy convencido de que la danza puede generar una suerte de contacto con los otros. Y cuando me refiero a la palabra contacto, la cito con toda alevosía porque Cecilia Appleton, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Me abismaste en lo que nos compartiste y entonces ya me entusiasmé y antes de que yo me desborde con más discurso, quiero, abrazarte a la distancia. Muchísimas gracias por estar aquí y en estos tiempos tan complicados y construir contigo varias cosas, pero por lo pronto el vocabulario. Creo que de las palabras que mencionas, contacto, narración, responsabilidad, tus maestros, ¿cómo es que construyes todo esto? Y me iría yo a algo muy específico. ¿Desde cuándo? ¿Desde qué origen? ¿Y por qué razón, si es que este existe o a lo mejor fue algo muy azaroso, estás construyendo dentro de la danza? ¿Cómo fue ese primer impacto con la danza? Y luego que nos guíes por ese laberíntico proceso que has desarrollado. Wow, buenas tardes, qué gusto estar aquí, compartir, Buenas tardes. compartir las ideas y pues las reflexiones, como dices, Marco, contigo, con el público que nos está siguiendo. Es una gran oportunidad que con todo y la pandemia y sus dificultades uno pues no quiere perderse de tener, ¿no? De repente siento que en el bullicio del andar y del estarse moviendo en esta ciudad, los que hemos vivido en ella, los que vivimos en ella, sabemos lo que significa el traslado de un lugar a otro. Y estar ahora pues en casa, más acogido, sin tener que tomar rutas diversas para poder llegar a Ceprodac, pues la ruta ahorita es mucho más amable, mucho más amorosa, ¿no? Está uno lejos, pero al mismo tiempo como desde el lugar que tú pusiste cómodo para hacer estas charlas. Muchas gracias, es una gran oportunidad. Pues la pregunta, ¿no?, que tú me haces sobre todo desde cuándo, puede haber muchas respuestas. Creo que yo a lo largo del camino he reflexionado en otros momentos sobre cuándo comenzó todo esto y casi siempre pienso que fue a los 8 años cuando yo ingresé a la Academia de la Danza Mexicana. Pero también a veces pienso que uno platica su historia desde algo que recuerda vagamente
y que quizás no ha reflexionado del todo también, ¿no? Y yo he tenido la oportunidad de ver que tal vez no comenzó ahí, en la Academia de la Danza Mexicana, sino en el momento en que Cecilia era muy niña y empezó a ver la vida y se la empezó a preguntar. Pero lo que pasó en la Academia de la Danza Mexicana, y por eso hablo de mis maestros, y hablo de que ellos me enseñaron a mirar de una manera que yo valoro mucho su enseñanza y que valoro que ahí está plasmado no solo en mí, sino en el ser humano lo más importante de ser consciente de lo que uno es y de hacer arte desde un lugar de aprender a mirar. Este aprender a mirar en la Academia de la Danza Mexicana con diferentes maestros, puedo mencionar muchos de ellos, pero se me pueden olvidar otros, pero evidentemente hay como figuras, personajes que dejaron en mí una huella muy fuerte, ¿no? Que me enseñaron a mirar la vida, me enseñaron a ver que se podía contemplar el mundo desde un lugar estético y no solamente desde ese desvío de mirada, ¿no? Sino desde esa mirada acentuada a algo. Sí, el trabajo con el cuerpo fue muy importante, pero no era un trabajo aislado de lo social, era ver desde dónde yo me movía y desde dónde otros se movían, ver que no todos nos movíamos de la misma forma. Y eso lo he valorado muchísimo. Y creo que ahí comienza este laberinto de preguntas y de respuestas que no se terminan nunca. Y este sinfín y muy agradable estado como constante de sumergirme a las profundidades del alma y de la crítica de quiénes somos y qué somos y cuál es mi papel en esta tierra, a qué vine, ¿no? Y ahí no solamente estaban los maestros de danza, sino también los maestros de filosofía, de literatura, ¿no? De pintura. Es como que fue un gran abanico, fue una gran oportunidad estar en esa escuela y, y reconocer algo que es muy importante en la vida, que no se da, porque es parte de nuestra naturaleza del ser humano, que es el relacionarnos con los otros, ¿no? No se da solo una aventura de vida, lo sabemos, y no se da solo una aventura coreográfica, ¿no? Estamos siempre relacionándonos con otros. Entonces, pues mi camino ha sido pues muy cercano a muchos artistas, a muchas personas que me han dado la oportunidad de con ellos pensar el mundo, pensar la vida y como también diversificar nuestra mirada, ¿no? Porque no siempre ha sido que Cecilia es la única que tiene algo que decir, sino siempre escucho a los demás. Y a veces hay quienes no hablan verbalmente, no verbalizan, pero el cuerpo expresa tanto. Y a mí me gusta mucho también ver esa expresión, estas semánticas o sintaxis del cuerpo hablando, ¿no? Bueno, por ahí empezaría. Fíjate que, querida Cecilia, yo quiero decir algo porque me parece que es importante el contexto. Creo que yo tendría que decir que no se puede entender las acciones de muchos de nosotros en los 80, finales de los 70, sin el nombre de contradanza, y no sé si yo me equivoque, para eso es la invitación también, ese movimiento y esa responsabilidad que tú como figura principal, por lo menos yo lo llamaría así, todo esto para decir que es importante que nosotros digamos, visibilicemos, nos mostremos como este completo
esta construcción en proceso, pues. O sea, la danza ha estado en proceso de construcción durante muchos años. Cuando dices la Academia de Danza Mexicana, yo recuerdo los orígenes de la academia, allá por 1947 finales, pues, ¿no? Y que siendo tú una generación muy posterior, de pronto recoges en esos maestros visiones de mundo, y que es bueno que seamos lo suficientemente humildes, digamos, para poder agradecer esos espacios que permiten estas realidades en este momento, pues, ¿no? Yo mencionando este agradecimiento hacia la institución, la Academia de la Danza Mexicana y los maestros que ahí la fundaron y que luego ahí entregaron buena parte de su vida. Y no puedo evitar cruzarme con la imagen de tu hijo. Ya luego llegaremos a ese punto, ¿verdad? Pero esta suerte de crecimiento que probablemente mucha gente no conoce, yo te pregunto, cuando tú llegaste a la edad que llegaste a la Academia de Danza Mexicana, ¿dónde se encontraba? Físicamente, ¿a dónde tenías que ir? Claro, es bien importante, ¿no? Porque la Academia de la Danza Mexicana además se ha mudado en varias ocasiones. A mí me tocó estar atrás del Auditorio Nacional, en lo que era el Centro Cultural del Bosque, bueno, que sigue siendo el Centro Cultural del Bosque. Y en ese momento, el Centro Cultural del Bosque representaba para la cultura un espacio ganado, ¿no? Para las escuelas, para que hubiera foros, espacios donde se producía el arte, el teatro, la danza, bueno, las artes escénicas, podríamos decir, ¿no? Así es. Más que otro tipo de arte. Pero de alguna manera sí confluían otras artes con su mirada, ¿no? Este espacio que yo conocí de niña, ya como que en ese momento ya instaurado después de varios años, porque a mí me toca entrar en 1969, y claro, después toda una vida me tocó ver sus cambios, sus transformaciones, y sus transformaciones en muy buen sentido, porque yo recuerdo que el Teatro de la Danza, en donde ahora muchos bailarines nos seguimos presentando, pero jóvenes grupos, artistas se están presentando en ese teatro, era una aula para nosotros, o sea, no dábamos, no estaba abierto para dar funciones, sino que era parte de la escuela. Y ahí tomábamos la clase de Graham. Bueno, en un año nos dejaban ahí encerrados a las alumnas de mi grupo, nos tocó ese espacio para tomar las clases y para aprender a estar en el escenario jugando. Me acuerdo que jugábamos muchísimo porque teníamos horas libres, pero no nos sacaban del teatro, seguíamos en el teatro. Entonces, era una gran oportunidad, ¿no? Porque pues hacíamos representaciones, ¿no? Mis compañeras y yo jugábamos a representar mundos y era casi una práctica de laboratorio sin que la escuela misma se lo hubiera concretado como parte del plan de trabajo, ¿no? Pero digamos que, bueno, no era el teatro de la danza que ahora conocemos. Después, cuando ya salí yo en los años 80, con el ingeniero Vázquez Araujo, este teatro empezó a ser parte de la comunidad profesional de la danza, ¿no? Y es cierto lo que tú dices, los espacios son muy importantes. Yo viví ahí junto con mis compañeras una carrera que hicimos en 10 años, era una carrera de 9 años, pero la escuela hizo un ajuste en su planeación, en su programa de nuestra carrera, y total que hicimos 10 años. Más 2 años más que yo hice previos antes de entrar a la carrera, porque no estaban tan seguros si yo podía formar parte de la carrera, pues porque mis condiciones, nunca había estudiado danza. Yo tenía compañeras que venían de haber estudiado ballet desde muy chiquitas, ¿no? O que tenían otra suerte, pero mi educación no era esa. Yo, de hecho,
estaba sorprendidísima con ese mundo. Ese mundo era muy ajeno al mundo que yo tenía en mi vida. Y, y me conquistó desde el principio, pues por muchas razones, entre esas, porque había una disciplina para poder trabajar con el cuerpo, cosa que yo necesitaba mucho y que desde chiquita lo comprendí, ¿no? Mm. Pues sí. Bueno, yo nada más quiero añadir una cosa. Eres una, perdón que lo diga de esta manera, pero eres una pequeña gran mujer. Digo, para los que te conocemos, eres bajita de estatura, no eres alta, pues. Y tal vez en esos criterios de la estética o de la, ¿cómo se dice? Eh, los exámenes isométricos que de pronto tenían, tú fuiste una suerte de yo entro porque entro, no sé. Pero bueno, ahorita nos cuentas si quieres esa parte de lo fácil o difícil que fue todo este proceso, porque ya una carrera de 10 años es una especialidad muy particular. En alguna ocasión, platicando con un compañero, un colega, director de teatro, que habíamos estudiado juntos en el Centro Universitario de Teatro, decía él, frente a un grupo de jóvenes directores que estaban comenzando en ese momento, decía, miren, es muy sencillo. Si un doctor tiene que hacer su carrera de 4 o 5 años, considerando su parte de trabajo social, que además, si quiere hacer la especialidad, le toma otros 2 años. Y si quiere ser el especialista del especialista, le toma otros 2, son unos 9 años, para ser un especialista, un cardiólogo especializado. Dice, eso son la cantidad de años que se requieren para un profesional que se dedica a la cirugía del corazón. Imagínense ustedes cuántos años se necesitan para que nosotros toquemos el alma de los espectadores. Wow. Wow. Y entonces yo encuentro una lógica prácticamente obligada en todo tu proceso, ¿sí? Yo te hago una pregunta, porque bueno, tenemos tiempo limitado, pero yo te hago una pregunta. Dentro de todo ese proceso, dentro de los 10 años más, los años de profesional como coreógrafa, tú puedes decir, hay una coyuntura, hay un momento, un quiebre, un trance de duda o de, no sé, de desequilibrio, de desbalance, de decir, creo que no es por aquí, no sé, te pregunto. No, nunca lo hubo. Al contrario, fíjate que, bueno, yo era como que quien me hubiese conocido fuera de ese ámbito escolar, de la Academia de la Danza Mexicana, porque yo pues como toda joven tuve que estudiar en otras escuelas, la primaria, la secundaria, ¿no? La preparatoria sí la estudié ahí y fui parte del grupo de Conejillo de Indias, porque la verdad es que de ahí empiezan a surgir posteriormente los EDATs, ¿no? Digamos que es como el curso piloto para ver que después abrieran los bachilleratos de arte, que fue, ahora ya están como mucho más consolidados, pero en ese momento pues no. Y yo en el ámbito escolar, en ese ámbito educativo lejano a la danza, era otra Cecilia, así totalmente otra Cecilia, una chica muy, digamos, sola, muy solitaria, no hablaba con nadie, no me explayaba. Y si me vieras, esa joven o esa niña en la escuela de danza era otra, era muy extrovertida, era como vivir estos esquizofrenias, ¿no? De dos personajes en una, que yo a la distancia lo tengo muy claro, pero es que yo llegaba a la escuela con tubos porque tenía que correr al Auditorio Nacional a bailar el cascanueces. Entonces, cuando yo llegara al auditorio, mis caireles deberían de estar ya totalmente peinados y llegar a una secundaria. ¿Tú sabes lo que es llegar con tubos? O sea, a tu secundaria. Era casi como de tráiganme tierra y aquí vengo a la clase, pero todos me veían como rarísima, ¿no? Mm.
siempre estuvo muy clara la vocación. Siempre, yo me acuerdo que algún día un maestro en primaria, de esto que vas en sexto de primaria y empiezan a preguntar a cada uno qué es a lo que se van a dedicar. Y recuerdo que cuando llegó conmigo, yo le dije, yo voy a ser bailarina profesional de danza contemporánea, y dijo, ¿qué es eso? ¿No? Eso, eso no es ninguna carrera. O sea, a nosotros, como dices, nos ha tocado romper muchas cosas, ¿no? Defender también diría, defender el arte como profesión, defender la valía, ¿no? De expresarse desde la danza, que se vea que ser bailarina no es solamente un ámbito de hobby o de pasajero, ¿no? Entonces creo que yo me siento muy contenta de haber sido una de muchas de las mujeres o hombres que hemos tenido que defender en este país la danza y cavar profundo para que siga existiendo, ¿no? Claro. Perdón. Eres un prisma, querida Cecilia, o sea, muchas facetas. Lo digo porque tus obras son reflejo de esto y voy a volver al principio. Esas palabras, ese vocabulario que compartes en tu video, el narrar, el hacer contacto, la responsabilidad, el camino. Si fueras tan gentil de decirnos un ejemplo de cada uno de estas palabras, ¿cómo hace Cecilia Appleton contacto a través de la danza contemporánea con o sus bailarines, o con sus ideas, o con el público, si es que decides por alguno de los tres? Sí, bueno, creo que ha sido un ejercicio de mucho oficio, de mucho tiempo. No siempre ha sido igual. Cecilia ha tenido altas y bajas y ha tenido que cambiar su vocabulario y su manera de interceder con el trabajo, con el otro, tanto con los bailarines como con el espectador. Por ejemplo, con los bailarines, pues yo vengo de una formación en donde se nos enseñó que el coreógrafo hacía todo. O sea, era tu idea, tú tenías que plasmarlo con tu cuerpo, con tu movimiento y después transmitirlo a un bailarín. Aunque este bailarín no tuviera ni tu complexión, ni tu sexo, ni tu idiosincrasia, Uh ¿no? -huh. Con el tiempo Uh -huh. Uh -huh. descubriendo que eso era un poco difícil y absurdo, llegó un momento en que me frustraba mucho porque yo me pasaba muchas horas de ensayo conmigo misma y cuando llegaba con los bailarines, pues era muy difícil que ellos tuvieran mi lenguaje o que yo viera lo que yo quería, pero sí veía que ellos tenían algo que yo no podía hacer o empezaba a entender que había que descubrir a ese otro, entonces fue cambiando, ¿no? Y con los espectadores fue algo casi similar porque yo tenía mucho la creencia, y eso puede ser que nadie me lo enseñó, sino siempre yo creo que uno interpreta a los otros, ¿no? El maestro te dice una cosa y tú lo interpretas, no puedes pensar que así te lo dijo exactamente, ¿no? Y yo creo que interpreté en algún momento que uno como artista tenía que llegar al público con mucha claridad, ¿no? O sea, que tenía que haber mucha claridad. Y durante mucho tiempo eso fue una batalla en donde yo vi mermada mi creatividad porque quería ser muy literal, de que lo que estaba en mi cabeza se entendiera. Me di cuenta que nadie lo entendía o que el público podía rozar con algo, pero tenía su propia, pues tenían habitaciones diferentes a las mías, ¿no? Vivían universos diferentes y en momentos lo que sí podíamos hacer era como hacer llegar ciertas emociones y ver que, bueno, yo creo que así como luego siento que soy exageradamente apasionada en la vida para hablar hasta del café, ¿no? Soy muy apasionada en la escena, entonces, lo que sí veía en ellos era una danza llena como de inquietud, de fuerza, ¿no? Y que a lo mejor
no es que estuviera bien o mal, pero eso es lo que yo expresaba. Y con el tiempo dije, basta, yo tengo que entrar a mi espacio onírico, a mi abstracción, tengo que encontrarme a mí, a visitar esa Cecilia, porque nunca voy a llegar a hacer una danza que el otro entienda como si fuera yo. Y me empecé a liberar. Entonces, creo que ahí pues hubo una Cecilia en la que no fácilmente todo el público accede, creo que eso se vale, pero, y no en la misma época en la que a mí me gustaría, ¿no? Uno nunca sabe qué dejas plasmado en el otro, ¿no? Al final, ese otro es alguien que estuvo en un espacio que nunca más vas a visitar o que no los vas a ver. He tenido encuentros con espectadores maravillosos, así de que me llegan a ver años después y dicen, yo vi una coreografía de usted o la vi bailando y pensé en eso y me sorprende, ¿no? Me sorprende que suceda, pero digamos que sí, la manera en cómo yo voy a transmitir algo al otro, sí me desbordo, sí trato de ponerle toda la información que yo tengo en la cabeza y cómo, mira, estoy en estas lecturas y pues por aquí como que pienso y me desbordo y voy y les llevo imágenes, pero al final creo que me doy cuenta que es muy importante dejar abierto el espacio al otro, a la mirada del otro, ¿no? Porque si no, no van a enganchar nunca con uno porque no se encuentran a sí mismos. Sí, no sé si me estoy explicando, ¿no? Si yo, Claro, claro. ¿no? Queriéndole cerrar la información. Y eso creo con el camino también de ser espectadora, que para mí siempre menciono que ser espectadora ha sido más difícil afinarme como público que como artista. Y que porque me di cuenta que ser espectador es de saber contemplar el mundo del otro, de poderlo hacer tuyo y ahora modificarlo. Y creo que a veces los artistas estamos produciendo tanto y moviéndonos tanto que se nos olvida ser espectadores, ¿no? Mm. Fíjate que curioso cómo hablas del espectador como un integrante más de tu coreografía. Pareciera que estás bailando con él. ¿Sí me explicó? Yo de pronto no sabía si me estabas hablando de los bailarines a los cuales los envuelves y los atrapas y les dices y se mueven. Y claro, el espectador baila de una manera diferente, danza de una manera diferente, desde sus emociones, sus recuerdos, sus dudas, ¿no? O sea, es muy interesante porque no te había yo escuchado así, pues, ¿no? Yo sí quiero aprovechar el tiempo porque eres una mujer polifacética, a mí me lo parece, y yo insistiré para los que nos están escuchando, es importantísimo la presencia de contradanza en el universo de la danza mexicana, en el universo de la danza contemporánea mexicana y de las artes escénicas mexicanas. Pero además, bueno, tú como la titular y la responsable, dos cosas. HM, es decir, una danza que donde además, bueno, los que no la han visto y que, bueno, no sé si la puedan llegar a volver a ver, porque es una danza hecha para la madre y el hijo, que son Isaíe y tú. Y además una obra compleja en términos del mapping, como se le conoce, de esta proyección que dibuja y desdibuja realidades en la escena. ¿Cómo llegas a esa obra? Pues llegamos juntos, Isaí y yo, a hacer esta coreografía. Creo que fue muy importante para ambos el que desde el arte siguiéramos abordando nuestra presencia. Nosotros nos fuimos a Montreal, invitados por unos amigos, a hacer una residencia artística. Y en ese tiempo de estancia en Montreal, Isaí y yo platicamos mucho sobre arte, platicamos mucho sobre danza,
y fue como muy revelador, ¿no? El hecho de que estábamos como en polos cercanos pero opuestos, ¿no? Él buscándose como bailarín ya más joven y yo ya en un momento, porque creo que ya, pues ya tenía 50 años yo, en un momento de bajada, digamos, un poco de estas bajadas que uno llega a tener en el momento de la vida y que dices, híjole, creo que estoy bastante lastimada en muchos sentidos y necesito como reposar, sí seguir bailando, pero buscar una danza más reposada. Y Gisaí al contrario, ahí, en la subida, en la cúspide, ¿no? Y yo al contrario, mamá, yo quiero estar arriba y quiero hacer de todo y quiero hacer acrobacia y quiero hacer de estos que se cuelgan, que no me acuerdo ahorita cómo se llaman, que no solamente era bailarín, sino era muy ambicioso y todo físico, ¿no? O sea, todo en una cuestión de gran fisicalidad. Y entonces teníamos, pues bueno, esa residencia, nos prestaron un gran estudio y en ese estudio había dos puertas. Ya sabes, estas puertas, entrada a camerino y entrada al estudio. Y después de cuestiones fuertes también de vida, de hablar de nuestras vidas como seres humanos y pues de que pues finalmente yo, pues el arte siempre ha sido para mí muy importante, la danza ha sido muy importante. Creo que Isaí sentía una gran competencia, ¿no? O sea, sentía que yo no lo había atendido como hijo por estar siempre volcada en la danza. Fue muy fuerte y recuerdo que empezamos en esos dos cuartos, en esas dos puertas, a hacer una propuesta como de, esta soy yo y este eres tú, ¿no? Y ahí estás tú en ese cuarto y aquí estoy yo en este cuarto. Y fue muy interesante y dijimos, bueno, lo presentamos ya así como un resultado a nuestros amigos y ellos dijeron, oigan, esto está sumamente fuerte, como que por aquí síganle, esto debe de presentarse en el escenario y nos atrevimos a seguir merodeando y a meternos en lugares que luego creo que los artistas necesitaríamos un terapeuta junto cuando te metes tan fuerte en tus biografías, para no haber sentido esto que nos pasó a los dos, porque sí a nivel psicológico sí fue fuerte. Es muy interesante, como dices, quizás ya no se vaya a volver a ver bailar, yo sí quisiera, pero para ambos es muy exhaustivo. Nos demanda mucho físicamente y nos demanda mucho emocionalmente porque estás renaciendo algo que quizás nosotros no pudimos separar como artistas. Esto es el papel de la madre y este es el papel del hijo, ¿no? Sino que estaba nuestra vida inmiscuida. Y fue muy rico porque también invitamos a otros artistas a que colaboraran con nosotros. De Encoronado, yo un día le dije, Den, él es de teatro, él es de la familia del rinoceronte enamorado, y le dije, Den, necesitamos un director, alguien que desde afuera nos vaya como ya acentuando todo esto que hemos hecho y le dé como sentido de estructura. Y muy joven Eden aceptó la encomienda, la gran encomienda, y nos ayudó muchísimo como a darle sentido a todo lo que habíamos hecho, pero nos convenció de que hubiera palabra, cosa que a mí me cuesta mucho trabajo hablar en escena como bailarina, que ya sabes, en esa época era, tú eres actor y tú eres bailarina, los bailarines no hablan en escena, ¿no? Entonces, pero fue muy interesante y después Arturo Marruenda se involucró muy de lleno en la composición musical y en la multimedia porque él estaba también, él es artista visual y compositor y estaba incursionando en eso y quería, ¿no? Que alguien de la escena le permitiera experimentar con estas propuestas y un escenógrafo, Benjamín Urtis, que después de muchas maquetas que nos había dado, que ya habíamos aceptado, un día dijo, no, perdón, ya la tengo. Es un cubo, todo está en un cubo y es una casa que se va desdoblando, ¿no? Entonces fue bien interesante, bueno, y Francisco Muñoz, ¿no? Que siempre, de muchos años, ha sido el iluminador de Contradanza. Entonces hicimos
Una empresa familiar. Empresa familiar. Una empresa artística llena de corazón. Sí, 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 sí. Digo, Gabriela Huesca es la madre de Ruenda, pues, ¿no? Hasta donde yo los tengo entendido. sí, así es. Entonces, bueno, entonces es un abrevar de las propias fuentes esta suerte de exuberante creatividad, ¿no? No sabía que lo habían creado en Canadá. Sí, ahí comenzamos allí a crearlo y ya después venimos a México. Y de hecho, cuando ya estaba terminado aquí, ya con la escenografía, vinieron los canadienses, la vieron. O sea, sí, sí, como que estuvimos trabajando muy cercanamente. Estábamos también trabajando como bailarines de Susan Miller, Isaíto, justamente a los dos nos audicionó así, y nos puso un trabajo junto con dos canadienses. Y al mismo tiempo que estábamos con esa obra de Speed, estábamos con Proyecto MH, y por supuesto que yo casi creo que pues es difícil que uno no pueda extraer cosas de lo que estás bailando también, ¿no? Claro, claro. O sea, seguramente ahí, o sea, la mirada de Susan a mí me hizo pues pensar mucho la danza, ¿no? La danza de este otro ámbito, desde el ámbito del movimiento, de movimientos que se podían permitir y que yo antes no le daba cabida a esos, ¿no? Fíjate que yo no sabía que Isaías era tu hijo. Y Oh. para mí, la relación siempre fue hombre-mujer. Así era como yo vi la obra cuando la vi por primera vez. Luego, creo que al final de la función o días después me enteré que era tu hijo y dije, ah, caray, porque sí había una suerte de, digo, toda con mucha delicadeza, pero había una suerte de erotismo en lo que ahí acontecía. No es que se tocaran o se besaran o se insinuaran, pero no eran cuerpos neutros. No sé si me explico lo que quiero decir. Era una mujer y era un hombre. Wow. Que daba la casualidad que eran madre e hijo, pero era una mujer y era un hombre. O sea, yo me pude haber ido hasta Edipo y todo lo demás, ¿no? Pero ese ya soy yo. Sí, ese ya es mi lectura como espectador de todo lo demás. Pero lo que sí me resultaba muy evidente es que en él podía existir la fragilidad femenina y en ella la fortaleza masculina. ¿Sí? Wow. Y te estoy hablando de, no sé hace cuántos años se estrenó, hace cuánto fue eso. Eso fue en 2008. Fíjate, hace 12 años, y yo sigo con la idea aquí, con una presencia muy clara yo como coreógrafo dije, yo quiero trabajar con ese muchacho. Yo quiero hacer algo con este loco, porque cuando lo vi colgarse de los pies del marco de la puerta, dije, wow, es decir, no es la acrobacia, me explicó, no es la acrobacia lo que a mí me impactaba, sino la convicción en hacer lo que fuera necesario hacer para narrar lo que es importante narrar. ¿Sí? Wow. Pero Bueno, bueno, le encantará que tú montes algo para él. Y te quería decir, no, ya sé que tenemos poco tiempo, pero pues bueno, Raquel Tibol por eso dijo pues que tenía que ver con Edipo, ¿no? Porque no eres el único que nos ha dicho eso. Y hay gente que mira. escandalizó porque como un hijo y una madre se juntaban tanto, ¿no? Y yo decía, pues, ¿cómo no? Pues sí, más que nada con el hijo, pues si lo amamantas, lo cuidas, pues teníamos ese asunto, ¿no? Pero bueno, ojalá, Ese vínculo. ojalá luego lo pasemos para que la gente que nos escucha y nos ve ahorita también tenga su... Sí, sí, sí. Yo creo que es importantísimo que se pueda ver. No quiero dejar de tocar un punto porque me parece importante, por eso dije que eres una suerte de poliedro, multifacético. El libro bitácora de tu trabajo. Sí, Háblanos un poco de esa necesidad de traducir en la palabra escrita este proceso. yo ya tenía hace muchos años esa necesidad, no con esta coreografía que es la danza, que fue la danza de los cisnes,
Pero ya había hecho pequeños ejercicios en donde me gustaba como escribir sobre mis procesos, porque ahí entendía yo muchas cosas que bueno, se revelaban y decía, esto es súper interesante. Quizás también un poco por esta vocación o formación de ser maestra y ¿no? Y de todo como quererlo analizar. Entonces, anécdotas de un proceso, La danza de los cisnes, que es este libro que se acaba de publicar en noviembre del 2020, fue ya como un ejercicio que yo tenía pendiente, ¿no? Para escribir. No lo escribí el año de la pandemia, ¿no? Que mucha gente me dice, ay, fue muy bueno que una manera muy buena de pasar el encierro. Le digo, sí, pero yo no escribí esto en el 2020. Lo publiqué, el editor lo cuidó, lo corrigió, pero yo comencé esto en el 2014 y como no dejaba de bailar, como no dejaba de dar clase, pues lo hacía poco a poco, en mis tiempos, en mis momentos, ¿no? Pero digamos que me parece que por muchas razones es fundamental que se conozcan estos procesos creativos que vive el artista, sobre todo porque luego hay muchos equívocos, ¿no? De gente joven que empieza a hacer una coreografía que cree que lo que ven ellos en escena es el resultado rápido de una, no sé, de una inspiración, ¿no? Y no es así. Eso es lo que trato de narrar en este libro. Y también pues una justicia a los bailarines, ¿no? O sea, no es que ellos necesiten justicia, pero creo que los bailarines hacen un trabajo muy feroz, que es poco conocido. Casi siempre los premios son para los coreógrafos, se toma en cuenta a los coreógrafos, a los directores, ¿no? Y los bailarines muy poco, tienen que sobresalir mucho para que se les tome en cuenta, ¿no? O sea, pocos periodistas, ahora ya no hay prensa cultural, eso me preocupa, ¿no? Ya no hay periodistas, Claro. ya no hay críticos escribiendo de danza, hay muy poca gente escribiendo de danza y sin embargo antes pues podíamos decir que si un crítico de danza escribía de un bailarín era que ese bailarín era excelente, ¿no? Porque conmovió a ese crítico. Pero digamos que el trabajo del bailarín para mí, yo lo agradezco mucho. Entonces sí quería que también se escucharan sus voces y el trabajo de los creativos, ¿no? Bueno, pues, Claro. pues me gustaría seguir escribiendo, no sé si lo voy a volver a hacer porque es todo un trabajo muy complejo, pero bueno, eso fue, ¿no? No, bueno, yo creo que el reto, todo es que hagas el primero para que tengas la confianza de que harás el segundo. Ah, Entonces, ya que se logró esa parte, me parece que la invitación será para que te podamos volver a leer en algún otro momento. Querida Cecilia, ya vamos a tener que ir cerrando nuestra conversación, pero aquí quisiera yo eh, provocar un poco cierta controversia, si se puede pensar así. Eh, ya fuiste clara señalando que nunca tuviste dudas con relación a lo que tú estabas decidida a hacer. Desde la edad en la que te preguntó este maestro, ¿y qué quiere hacer? Yo voy a ser bailarina de danza contemporánea profesional. Ya sabemos que no dudaste en ningún momento. Eh, pero alguna suerte de flaqueo, de quiebre personal que quisieras compartir, donde, no sé, una pérdida, es como lo más obvio, ¿no? Una pérdida en donde uno se cuestiona eh, qué sentido tiene seguir. No sé si algo que nos pudieras compartir en ese sentido, sí. que te haya puesto a... Claro, es que creo que aquí las dudas vinieron más de grande, ¿no? Ya después de muchos años,
A mí me pasó que en el 2014, 2013, yo tuve mucho trabajo y empecé a sentir que algo físicamente estaba mal, que yo ya no podía resistir, no tenía la misma energía para estar en el montaje o en en el mismo ensayo. Y un médico me dijo que pues ya había llegado al borde de la Ah, exigencia y que tenía que descansar un año, por lo menos, ¿no? Él me decía que me fuera a la playa y viviera en la playa. Yo decía, ¿quién me mantiene en la playa? Pero digamos que sí paré en 2014, pero fíjate qué curioso, paré físicamente y empecé a escribir el libro, ¿no? Justamente fue como un momento mm, de quiebre en donde me empecé a cuestionar mucho sobre esta exigencia en los escenarios, este no querer parar, este siempre creer que uno no ha terminado de encontrarse o de buscarse o de hacerse preguntas que las tienes que llevar al escenario. Y creo que en ese año yo medité sobre y tuve duda de si seguir o no seguir, de por qué seguir, de, de que a lo mejor pues lo que había sido ya mi labor de defender la danza le tocaba a otros, ¿no? Que ya otros lo hicieran, que yo ya había hecho demasiado y que estaba siendo ya muy difícil, ¿no? O sea que para poder estar en los escenarios y había que estar entrando a convocatorias, ¿no? Había que estar, yo decía, bueno, toda la vida voy a estarles diciendo a los demás que sí merezco una función, ¿no? O sea, ¿en qué momento yo, no sé, pensé, mm, hay un momento en que ya te pide el otro que presentes algo y no tú eres el que tienes que estar en la talacha entrándole a las convocatorias tan arduas y tan difíciles, tratando de demostrar a otro que tu trabajo puede ser interesante o claro o nada de eso, pero que puede crear expectativa, ¿no? Es decir, porque también los artistas no solamente estamos buscando, no estamos buscando certezas, ¿no? Sino estamos buscando incertidumbre, o sea, estamos buscando entrar al escenario con un lugar en donde el público también se confronte a sí mismo, ¿no? A su manera de ver las cosas, a su manera de escucharlas, y no solamente de estar haciendo propuestas escénicas gustosas y que lo tengan movido, ¿no? Yo digo, pues para eso existen otros programas, otros espectáculos, ¿no? Hay gente que dice muy buenos chistes, te pueden ir ahí a divertir muy bien, pero el arte es otra cosa, ¿no? Y entonces, bueno, creo que ahí fue un momento de quiebre, un momento que no del todo me he sentido que me he vuelto a recuperar como antes, porque porque finalmente, pues ya mis preguntas son otras, ¿no? Sobre cómo hay mm, que estar en el escenario. Y a veces sé que no lo comparto en muchos otros, ¿no? O sea que a lo mejor ahorita también desde una mirada neoliberal que empezó a existir en sexenios pasados, de qué era el arte, y veíamos, ¿no? Bueno, yo empecé a ver que se empezaban a hacer programaciones de propuestas escénicas poco experimental, sino más bien como ya la copia de otra copia de algo que había gustado a alguien, ¿no? Y que y mucho como de una imagen extraída de Europa, ¿no? Y yo decía, ¿dónde está ese mexicano? Este mexicano que podría hablar de un lenguaje que él está, que es más de su idiosincrasia y no de la idiosincrasia de otro, ¿no? Entonces creo que a veces topo un poquito con eso, ¿no? Con estas miradas más neoliberales, ¿no? mm.
claro. No sé si lo que yo te voy a solicitar ahorita sea demasiado complicado técnicamente, pero podrás encender una luz porque estás entrando. Sí, estaba desde hace rato así de que en qué momento le digo a Marco que corro prendo la Sí, luz. no, por favor, con toda confianza. Este es tu espacio, querida Cecilia. Y bueno, bendito sea Dios, ya, y se hizo la luz, diría el profeta. Y es que sabes que nunca apareció Entonces, Francisco para, bienvenida de nuevo. es el iluminador, y yo decía, ¿en qué momento aparece Francisco y me ilumina? Está muy bien. Bueno, sí, te entiendo y creo que la disyuntiva viene a ser cómo las obras, y creo que por eso para mí es importante esta plataforma, las obras y la reflexión sobre las obras, las personas y la reflexión sobre las personas, los discursos y la reflexión sobre los discursos y los motivos, permite que así vayamos sembrando en un terreno fértil que es la imaginación de los espectadores esta suerte de curiosidad, ¿sí? Curiosidad, perseverancia y compromiso pueden ser una triada que permita que yo vuelva a reconocer a, a Cecilia Pletón y a vincular sus ideas y sus proyectos con aquello que a mí me parece deben de estar presentes en todos los escenarios posibles. Debe de estar presente su acción y su pensamiento, ¿sí? Su pensamiento y su acción, en el orden que ella lo decida, porque tiene los antecedentes profesionales y de oficio que pueden ser las cartas de presentación de su trabajo, ¿no? Pero bueno, creo que esa es una parte. Ahora sí vamos a tener que ir cerrando, Cecilia querida, pero yo te tengo 3 preguntas ya para cerrar. ¿Puedo hacértelas? Sí, claro, sí, son muy graves. Pregunta número 1. No, pregunta número 1. ¿Qué te prende, como diríamos en aquellos tiempos? Wow. ¿Qué te prende? Sí, a ver si entiendo un poco que te prendes, que me inspira, no sé, ¿no? Este, Uh-huh, uh-huh. Me inspira muchas cosas, me inspira el dolor, me inspira la injusticia, me inspira el asunto de las mujeres, como decía yo hace un momento, para mí las mujeres ha sido un tema muy importante, ¿no? Del cual yo he estado hablando constantemente porque siento que, bueno, en esta sociedad mexicana, pues, bueno, no mexicana, en este momento de la cultura occidental en donde la mujer vive desigualdad, ¿no? Y que ese empeño de poder llegar a cubrir sus expresiones, a poder cumplir sus expectativas también como ser humano, eso me prende mucho. Me prende el colectivo, ¿no? Me prende lo que es colectivizar, el trabajar con personas que tienes preguntas acerca de ellas, ¿no? Iba a decir con el otro, pero cada vez pienso, ¿qué es el otro, no? Ese otro es un ámbito ahí muy amplio y general. Creo que realmente aprendemos de esa familia, de ese alumno, de ese maestro, de ese que sí con el que estuviste contacto, ¿no? Esto también aprende mucho las conversaciones con el otro, los relatos, sus relatos del otro, me prenden muchísimo, ¿no? Claro. En una palabra, si puedes, ¿qué te apaga? ¿Qué te deprime? ¿Qué no te agrada profundamente? Ah, pues la desesperanza, el que alguien esté desmotivado en aprender y en crecer, ¿no?
¿Qué sonido amas, Cecilia Appleton? Wow, qué difícil. Es que me gustan las cuerdas, pero me gustan mucho también los metales. Entonces, es difícil decir, ¿no? Ambos, ambos me gustan. ¿Qué sonido aborreces? Las cosas agudas, y más en estos últimos años, no soporto muchos los sonidos agudos. Como ejemplo, No sé, ciertas voces que son muy agudas me lastiman, pero es que las aborrezco porque me lastiman el oído, ¿no? Este, bueno, y si me permites, una idea es, si el cielo existiera y estuvieras delante de las puertas de ese espacio que es el cielo, ¿qué te gustaría que te dijeran cuando te recibieran? bienvenido, bienvenida. Has cumplido. Muy bien, Cecilia, bienvenida, aunque estamos terminando, bienvenida. Tu inspiración, bienvenida a tu personalidad, bienvenida a tu historia. Ha sido un estar contigo, te lo agradezco muchísimo y muy evocador lo que me has compartido. Te lo agradezco mucho. Muchas gracias. Otra vez la invitación pues fue muy rica y Ya se hablar. nos fue, Cecilia. Ya me estoy yendo, ¿verdad? Es que no me Sí, gusta decirme. Ajá, sí. no, te quedaste congelada, pero bueno, ya te tenemos otra vez. Si quieres decir algo, adelante. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Ha sido pues un tiempo rico de compartir. Pues muchas gracias por estos testimoniales. No, hombre, al contrario. Pues bueno, vamos a despedirnos. La Secretaría de Cultura, a través del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y el Centro de Producción de Danza Contemporánea, agradece a todos y cada uno de ustedes su presencia en estos testimoniales y agradece profundamente la generosidad de Cecilia Appleton. Muy buenas noches. Buenas noches, Cecilia, que estés muy bien. Hasta luego. Buenas noches, hasta luego. Ok. Bueno.